Bienvenido, bienvenida. El tercer piso es el nombre del proyecto, del programa que organizo. Mi nombre es Héctor Márquez, soy periodista y eso que llaman gestor cultural, que organizo para la librería Proteo, que es la más antigua de Málaga, la más premiada, la que más prestigio tiene, desde que la librería se quemó en el año 2020 y como saben ustedes, si son de aquí, pues parecía que esto se iba a acabar, pero no. Resurgió de sus cenizas. No le voy a hacer el cuentito de Proteo, Prometeo y de cómo los nombres al final de alguna manera también generan movimientos e historias por sí mismos, pero bueno, esto es el tercer piso de Proteo. Y hoy recibimos aquí a dos personas muy importantes y con mucha trascendencia en los diferentes ámbitos que tocan. Por un lado, en el centro tenemos a Clara Obligado, escritora, maestra de literatura, o sea, maestra de escritura creativa, también filóloga, persona que lleva ya en España 50 años, vino con 22 años, con la carrera casi recién terminada. Ella después me corregirá en todo lo que yo diga que no sea exacto, pero me parece muy bien. Y autora de numerosísimos libros. Es una referente porque además ella es quien introduce en España el concepto, se inventa eso de los talleres de escritura, las escuelas de escritura creativa. Eso no existía antes, de que en España no existía. No se te enseñaba a escribir, como me decía hace un rato, o tú nacías con el don o no había nada que hacer. Bueno, ella lleva 50 años demostrando lo contrario. Ya después, como los españoles somos estupendos en seguir la línea cuando vemos que algo funciona y no reconocer de dónde vienen las cosas, pues después ya hace talleres de escritura hasta el panadero. Eso está estupendo. Bueno, escriban todos. Siéntense, por favor. Esto es una cosa así, va como floreciendo poco a poco. Sí, está bien. Al principio nos vimos como un poco desamparados, pero poco a poco esto está cogiendo alma de bosque. ¿Por qué de bosque se trata hoy? El libro que hoy presentamos, editado por Páginas de Espuma, la editorial Páginas de Espuma, que está especializada en España en el cuento corto y con razón, pero se ha publicado este libro que no es exactamente un cuento corto, pero sí también el género es extraño. No solo el género, sino la génesis y la forma en la que está escrito. Como verán ustedes, Un árbol de compañía está escrito por dos personas, las dos que tengo Clara Obligado y Raúl de Tapia, que es el otro señor que es también fundamental en su ámbito. Raúl de Tapia es biólogo y es divulgador medioambiental y científico, y es también poeta. Y este libro surge del resultado de una unión entre alguien que es de ciencia, pero que también lleva ya muchísimo tiempo hablando desde la poesía, desde la literatura, como una manera de generar conciencia al público de qué es lo importante dentro del medio ambiente, y Clara, que no viene de la ciencia, viene de la literatura, viene del mundo de las palabras, pues deciden un día, y ahora nos van a contar cómo, juntarse. De hecho, creo que es Clara quien le pide el baile a Raúl. Y este libro lo que cuenta es precisamente todo ese proceso, y lo hace evidente, de cómo se hace una escritura a cuatro manos, donde básicamente la que dirige la escritura es Clara, y cómo se van intercalando todos los conceptos artísticos, culturales, libresco y las referencias al mundo de los árboles, el mundo de los bosques, con los conocimientos de la ciencia que Raúl le va aportando. Es un relato que, como ustedes ven aquí, es un ensayo, es una biografía, es un relato de encuentro, es un relato de cómo se escribe un libro. Como ven ustedes aquí, esto es como una especie de yin y yang, donde la sombra y la luz se entrelazan en dos árboles. Ellos son esos dos árboles. Y ustedes como lectores, que les recomiendo muchísimo que se agencien este libro, que no tiene una sola palabra de más. Y eso hoy en día, donde hablamos de más mucho, yo el primero, aquí me tiene, estoy haciendo un ejemplo clarísimo de lo que quiero demostrar, pues
es un libro que es un bosque o un jardín muy bien cuidado. Si después de leerlo no salen con el alma llena y con la conciencia con las ramas arriba, pues lo siento, pero el problema lo tienen ustedes, se lo puedo asegurar. Hoy también es una cosa que ya hemos decidido previamente, antes de arrancar. Ustedes conocen quién es Joaquín Araujo, ¿no? Sí, bien. Que no sepa, se lo decimos rápidamente. Joaquín Araujo es el naturalista y escritor, poeta también, más influyente de nuestro país. Ya supera las 7 décadas, Joaquín. Sí, bueno, pues hace 2 días nos enteramos y nos dio a todos un supitipando así, porque Joaquín sacó en su Instagram una foto de que le había dado un infarto. Hostia, Joaquín. Entonces, nos movilizamos todos. El infarto fue un aviso, pero que ya la próxima ya te meten en Toriles del tirón, así que para un poco la dinámica, Joaquín. Entonces, todos que queremos mucho a Joaquín, queremos dedicarle a esto. Especialmente también Joaquín tiene mucho que ver con todos nosotros. Raúl es casi su discípulo predilecto, su San Juan, si Joaquín fuera, que no lo es, católico, y Raúl que tampoco, bueno, en esas espirituales sí muchísimo. Y de alguna manera Raúl creció también a los pechos de Joaquín. Joaquín es un referente. Voy a ir poniendo un poco algunas imágenes. ¿Se van viendo? Mira, ahí tenéis a Raúl y a Joaquín. Y le he dicho que después le mandaríamos el vídeo, porque esto lo estamos grabando. Se me olvida decir que hay un patrocinio de Unicaja, de Fundación Unicaja, pero ahora lo acabo de decir, no le vamos a dar más importancia a la cosa. Venga. Y un poco también para que veamos en qué medida Joaquín está imbricado en la vida. No tenía fotos de Clara, ahora ya nos dirá. Joaquín aparece también en este libro citado como espíritu. ¿Ves ahí? Bueno, esta es la primera vez que yo conocí a Joaquín, que yo no sé si fue Raúl quien me presentó a Joaquín, creo que sí, ¿verdad? Cuando organizaba un proyecto en la térmica que se llamaba Aula Sabia, que eso fue el origen de que yo conociera a estas personas tan maravillosas. Bueno, Joaquín aquí, esa es María Ángeles, que está allí, todos nos reúne, que me soporta. Estos son las ventosillas, que es el sitio que tiene Joaquín donde se retira. Cada día o está presentando libros o está dando, como él dice, está predicando con su historia, o se retira a las ventosillas, donde hace las veces de un hortelano y se dedica a plantar árboles, como el libro aquel de John Giono, El hombre que plantaba árboles. De hecho, lleva la cuenta, porque Joaquín lleva la cuenta de todo, cuántos libros ha escrito, cuántos artículos, cuántos árboles ha plantado, él lleva la cuenta de todo. Y ahora ha tenido un microinfarto. Pues bueno, eso esperemos que ahí se pare la cuenta. Esto es esta maravilla que está por las zonas extremeñas. ¿En qué sitio exactamente? Las Villuercas. La Villuerca, exacto. Eso pasamos allí unos días después de tener un encuentro muy cerca, en Peñíscola fue, me parece, en Plasencia. Estoy mayor allá, si Peñíscola. Plasencia está cerca de Peñíscola. En Plasencia, sí, están cerca. No reírse de mí, que tengo una tara. Si es que esto es... Bueno, aquí lo tenemos, porque Joaquín también fue la persona que apadrinó el primero que abrió el tercer piso, presentando un libro Somos Agua que Piensa, y también otro que está referido en este libro, que es Los árboles te dejarán ver el bosque. Ahí ves a Joaquín vendiendo libros, porque eso sí, es como una especie de Rolling Stone del medio ambiente. Aquí lo tenemos, otra también que vino presentando un número de Litoral, un número de Litoral donde reuní a Raúl, a Joaquín y otros amigos, la colección que dirijo, Aula Sabia, donde Joaquín sacó el primer número, Emboscado, Joaquín firmando libros, ahí estamos, y esto es lo último, y aquí lo dejamos para dedicarnos a lo que venimos, que es a la presentación del libro. ¿Tú ves cómo esto ha servido para que vayan floreciendo? El prólogo, estupendo. Bueno, Joaquín nos lo ha mandado hoy a todos, conmovido muchísimo
por tu respuesta a la advertencia oportuna que me ha dado mi corazón, toda mi gratitud y amistad, Joaquín Araujo, con una palabra que no sé cuál será en japonés, porque también... Árbol y arte. Árbol y arte. Sí, sí. Mira. Y la hoja es un ginkgo biloba. ¿El ginkgo biloba es realmente el árbol más antiguo del que tenemos constancia? Digo, la especie. ¿Sí? Hombre, ¿Lo es? Sí, es el camino que hay entre medias, entre las coníferas y el resto de los árboles. Entonces, siempre se ha dicho que es un fósil viviente. Es el árbol que da paso después a lo que conocemos los árboles con flor, digamos de una manera más definida, y quizás el primer árbol con flor que se conozca son los magnolios, que además a Clara le encantan. Sí, sí. Tiene una vida debajo de los magnolios, Clara. Sí. Bueno, yo me voy a callar aquí. Aquí tenemos a Clara, que ya la tenéis, no la tengo que repetir. Vamos a dejar eso, que ya después me decís, donde son unos árboles favoritos, árboles de compañía, tanto de uno como de otra. Yo tenía pensado leer un fragmento del libro, pero como llevo hablando mucho tiempo y no han venido ustedes a escucharme a mí, yo les voy a pasar ya la palabra a ellos directamente. Y vamos a empezar con lo que quería hablar, que viene al principio del libro. ¿Cómo os encontráis y cómo tomáis la decisión de decir, vamos a escribir un libro? Porque realmente eres tú quien sacas a bailar al muchacho en esta ocasión, ¿no? Pues sí. ¿Cómo fue Pues aquello, Clara? Pues yo conocía muy poco a Raúl. En algún curso de escritura apareció y cada vez que me encontraba con él me contaba algo que me interesaba. Como, por ejemplo, ¿sabes que las raíces se comunican entre sí? O ¿sabes que los árboles están vivos y muertos a la vez? Entonces yo me iba a mi casa y me quedaba 3 días pensando. Entonces, yo creo que escribir es saber robar conocimiento de los demás, básicamente. Entonces un día iba al taller, que trabajo muy cerca de casa, había dormido la siesta y en la siesta soñé, yo duermo siesta todos los santísimos días, hoy me despertaste, soñé que tenía que escribir un libro con Raúl. Entonces en este trayecto, que son 2 calles, lo llamé por teléfono, le dije, Raúl, ¿quieres escribir un libro conmigo sobre árboles? Sí, me dijo. Fue más imperativo. Es mentira. Tienes que escribir un libro conmigo. Es Me llamó y mentira, me no. dijo, vamos a escribir un libro juntos. Quiero que escribamos un libro juntos de árboles. Y la respuesta fue que cuando empezamos. Es que a mí me despertó, no me despertó, pero digo, claro, obligado, escribiéndome, llamándome a las 4:30. Porque tú la conocías, ¿eh? Claro, yo la había leído y había leído bastante, pero también había ido a sus talleres. Entonces para mí no era Clara, ahora para mí Clara es Clara. Para mí, ¿Tú fuiste alumno de sus talleres? Un poco alumno. Un poco solo. Alumno. Estaba al fondo, era el que no se hacía yo destacar no puedo mucho. ¿Cómo asistir era? de manera constante a sus talleres. Y me ojalá. acuerdo, mira, ahora me acuerdo que me dijiste, hay un problema, que te tengo mucho respeto. Sí, ostras. Y yo sí, te sí. dije, haces mal. Pues la verdad que no creo que Sí, sí, no me merezca. acordaba de esa conversación. Sí, es que al sí, es principio, verdad. claro, para mí era Clara obligado. Para mí ahora Clara es Clara. Pero yo recuerdo que estaba mi mujer al lado y le digo, ¿me está llamando Clara obligado a las 4:15? ¿Qué habré hecho? No entendía nada y no sé, era una circunstancia como muy, muy extraña. Lo que pasa, claro, fue como un golpe que lo primero que debió pasar por mis neuronas fue, o sea, no te puedes perder esa oportunidad. O sea, sí, sí. Fue hermoso, o sea, sinceramente. Estuvo muy bien. Tú te quitas un poco de importancia, pero Raúl, todos los que tengáis más o menos, sigáis las vías de los espacios donde se habla y se comunica de educación medioambiental y de amor al mundo vegetal y a la naturaleza, conoceréis a Raúl, no tanto como Raúl de Tapia, que también, sino por su seudónimo Raúl Alcanduerca, que por cierto, yo creo que te lo he preguntado, pero como has visto tengo Alzheimer y ya no me acuerdo de nada. ¿Alcanduerca, de dónde sale eso? Alcanduerca es una planta hermosa, Melitis melisophyllum, una planta hermosa, sin más. Y cuando estábamos haciendo el estudio botánico, el estudio etnobotánico de los usos tradicionales de las plantas en la provincia de Salamanca, curiosamente, en el pueblo que a mí me acogió y en el que llevo 20 años, surgió este término para nombrar a esta planta, Alcanduerca, y a mí me pareció tan sonoro que decía, ¿cómo puede resistir al paso del tiempo este nombre en un pueblo de pocos habitantes de la Sierra de Francia y del que solo había otra cita en otro pueblo
un poquito más allá, pasada la sierra, ya en las Esquilamas, y solo aparecía ese nombre en esas dos poblaciones, ¿no? Y encima la palabra alcanduerca me la contaba una vecina. Dice, esa es la alcanduerca. En ese momento surgen las redes sociales y como todos teníamos tanto miedo a que nos robaran la privacidad, cosa que ya sabéis que es imposible, nunca van a manejar nuestros datos. Sí. Es una intelequia esto, ¿no? Entonces yo me dije, yo no voy a aparecer como Raúl de Tapia, yo voy a aparecer como Raúl Alcanduerca, Claro. que es la primera, singularidad que se me ocurrió. Y en ese momento es en el que me llama también María José Parejo del Bosque Habitado para empezar a escribir para el bosque con ella. Y claro, me decía, pero es que tú no te llamas Raúl Alcanduerca, tú te llamas Raúl de Tapia. Claro. Entonces siempre quedó esa coletilla en el Bosque Habitado de, yo qué sé, el herbario sonoro de Raúl de Tapia, que es Raúl Alcanduerca del Bosque Habitado, ¿no? Pero me encanta el haber cogido de una especie de seudónimo, esa planta con la que me encuentro con frecuencia allí en los robledales de San Martín del Castañar y que sigo viendo a diario a la mujer que me lo contó, a la señora Cenci. O sea, a mí lo que me pasaba es que no sabía ni cómo te llamabas. Digo, ¿cómo se llamará este? Alcanduerca de Tapia. Y tampoco sabía que te dedicabas muy bien, porque hace tantas cosas que digo, ¿a qué se dedicará? No sabía que sabía un montón de plantas, pero no a qué. Hasta que entendí que se dedica a algo que para mí es fascinante, que es la desextinción. O sea que si lo llevamos esto, o sea, volver a poner en un lugar erosionado algo que se ha perdido. Entonces, aquello a mí, si lo pienso a nivel filosófico, me parece el pensamiento de la esperanza, básicamente. O sea, podemos volver atrás y recuperar aquellas cosas que sí nos sirven. Entonces, ya ahí teníamos como una especie de ideología común, porque yo soy una especie de optimista radical. O sea, no porque esté loca, sino porque quiero ser optimista. Es una decisión. ¿De qué te ríes? Que es que no estás loca, o sea, siempre dice, siempre empieza con un excusatio non petita, excusatio manifesta de, es que yo estoy loca, no, me parece lo más cuerdo. Sí. Es muy cuerdo, ¿no? Entonces, yo llevo muchos años, sí, cuando llegué de Argentina, que no me mataron por 24 horas para ser exactos, dije, bueno, si estoy viva por algo y para algo. Entonces no puedo tener un pensamiento negativo si sobreviví, ¿no? Entonces, desde entonces yo miro las cosas de un lado positivo. Entonces Raúl era perfecto para esto. O sea, alguien que es capaz de luchar al revés contra aquello que desaparece. Entonces, bueno, esto me parecía a mí como que me cerraba, a nivel ideológico, me cerraba muy bien el libro. Y creo que hicimos bien, Raúl. El concepto de desextinción, me leía esta semana un manifiesto de Manolo Rivas, Manual contra la desextinción, en el que dice que escribir un poema o plantar un árbol es un acto contra la adversidad, es un acto contra la desextinción. Y tenemos que entender que, por lo menos parte de mi trabajo, yo creo que también el de Clara, porque es un trabajo paralelo, escribir o plantar tratan de evitar las extinciones. Lo extinguido ya no lo vamos a poder recuperar, esas especies que se perdieron, pero sí podemos evitar que otras se pierdan y sí podemos evitar que sigamos perdiendo paisajes. Pero sobre todo hay que tratar de ver de lo perdido todo lo que podemos recuperar. O sea, si el siglo XX fue el siglo de la conservación, el XXI tiene que ser el siglo de la restauración, de la renaturalización y, como dice Clara, de la desextinción. Clara es una cirujana de las palabras. Cuando coloca una palabra, yo creo que no la ha elegido ni por la sonoridad ni por que cuadre en el texto, sino porque es la palabra que tenía que estar en ese sitio. De hecho, hay una cosa que yo creo que en este libro es importantísima y que a mí me hacía reflexionar, porque realmente la conciencia medioambiental, como quien dice, tal y como la conocemos ahora, tiene 4 ratos. Y en mucho, parte de la lucha ha sido incorporar una serie de conceptos que tú veías como rápidamente eran mangados por el mal, el capital de la brujería, y las convertía en unas etiquetas para ellos y para el famoso greenwashing. Tú, precisamente, hay una parte que me gusta mucho de esto, tú eres un grandísimo recuperador de palabras que se van perdiendo porque se perdieron los oficios. Vienes de un entorno rural, de pueblos de Salamanca, has crecido desde allí, has estudiado, has recuperado, además, un ecosistema que estaba degradado con todo tu equipo de la Fundación Tormes, y tú haces esa doble labor, la de reconstruir un bosque que ya estaba aparentemente perdido y, por otro lado, traerte las palabras.
Y tú has hecho en el libro una cosa muy similar, decir, a ver, ¿de dónde vienen las raíces de todas estas cosas? ¿Cuál es la etimología? Y el trabajo que hace de la etimología, que además es profundamente poético, empieza a vincularnos con lo más arcano que tenemos, también con el sentido sagrado del lenguaje. ¿Estáis haciendo constantemente ese juego, en esta especie de diálogo? Pero háblame de esa importancia de las palabras. Mira, yo nunca contesto lo que debo, pero voy a volver. Yo de lo que pueda. A mí me parece que el libro tiene una pata muy importante en romper esta idea de que ciencias y letras son dos cosas tan distintas, ¿no? Entonces, a mí siempre he tenido como nostalgia del pensamiento científico, porque soy de letras, pero alguien que ha estudiado latín, griego y fonética sabe de ciencias también. En cierta medida las letras son ciencias y en cierta medida la botánica es poesía. Entonces me parece que imbricar esto era fundamental. Y de la misma forma me parece que, al menos a mí como escritora, siempre me pasa, de pensar lo diverso, pienso en la literatura. O sea, si yo pienso en las raíces de los árboles, pienso en la etimología, porque es la raíz de la palabra. Y pienso también en la psicología, en la raíz de los conflictos, ¿no? Y pienso quizá en la política, en la raíz de los problemas. Entonces, yo creo que las cosas no están tan divididas como la Ilustración le gustó dividir. O sea, Aristóteles o Platón hacían gimnasia, comían manzanas, hablaban de metafísica y después escribían tragedias, ¿no? O sea, hacían un poco de todo. Y me parece que estamos como cortados de alguna manera, y que este libro intenta un diálogo entre muchas cosas, entre el hombre y la naturaleza, entre nosotros dos que somos muy distintos, pero también entre las ciencias y las letras. Creo que eso es una de las columnas importantes. Y en el proceso, porque cuando tú lees aquí, ves que quien dirige la narración es Clara. Siempre dirijo yo. ¿Cómo manda Clara? ¿Cómo manda? Es una cosa, además, es gustosa. Te pide, decir, mándame un poco, hombre. Parece que le manda solo a la gente que le importa. Y entonces ha decidido que Raúl sea tu padawan y lo estás convirtiendo en un Jedi. Pero me da la sensación de que en el proceso el tipo sabía más artes marciales ocultas de lo que, es que no hay guerra, lo que tú creías. No hay guerra, básicamente. Claro. Y yo creo que mandar es tan importante como obedecer. Son dos lugares simplemente. Él me podrá mandar en otras cosas. A mí me parece que el que manda es la persona más activa y el que obedece es el perezoso. Te lo decía hoy, sí, ¿no? Sí, yo a mi marido le doy órdenes porque si no, no hace nada, porque es un vago, ¿no? Entonces, claro, entre las mujeres yo creo que sabemos perfectamente lo que es dar órdenes. ¿Por qué? Porque no hacen lo que deberían hacer en casa, claro, ¿no? Entonces, mandar a obedecer no es importante. Lo importante es que pudimos hacer un vínculo donde lo que los dos pensábamos fue floreciendo, ¿no? De alguna manera. Y alguien tenía que poner el orden en la parte de la escritura. O sea, yo no pretendo poner el orden en la parte botánica, es absurdo porque no lo sé, pero sí sé armar un libro, ¿no? Entonces me parecía que esto es lo que yo podía aportar, y que armar un libro es pensar también. Y de ahí yo aproveché, abusé de Raúl todo lo que pude, las cosas como son, ¿no? Pero eso no es ni obedecer. Parece que a las mujeres mayores, cuando tenemos un carácter fuerte, somos unas mandonas. Pues no. No somos una... No. Tampoco. No. No. Bueno, me callo. Clara parece que manda. Evidentemente, manda en el territorio que ella domina y de la cual es quien debe dirigir. Pero si te dejas mandar de manera dócil, se aburre. Ay, no, me aburro es decir, mucho. si te suelta una gorda, tienes que responderle. Si no, se aburre. Entonces, ahí había un rock and roll constante que yo decía, como no le responda con otra onda nada, voy a ser un tipo aburridísimo, ¿no? Entonces, ese diálogo constructivo y fértil, que era el de alguna manera no confrontar, pero sí poner juntos un montón de contrastes, ha sido tremendamente enriquecedor, y a mí me parece tremendamente complejo y riguroso el que haya asumido la estructura del libro para poder componer un diálogo que se lee de una manera muy sencilla, muy cómoda, entre dos personas que quieren conocer lo que el otro sabe. Los árboles, entre comillas, como excusa, aunque los árboles son el centro del libro. Y en esa construcción, que además va contada en el libro, que es algo maravilloso, ver cómo se construye un libro mientras el libro te lo está contando. Es como la metaliteratura, me parece
fascinante. Yo a día de hoy, cuando vuelvo a leer el libro, me fascina. De hecho, el primer día que estaba con el libro en las manos, decía, Dios mío, es un viaje de 2 años y ya existe. Y tenía también un poco de añoranza de no seguir... seguir hablando. De no seguir recibiendo órdenes, que para nosotros era seguir hablando. Y antes Héctor ha tenido un comentario muy, muy singular. Dice, me encantaría ver vuestros WhatsApp y vuestros correos electrónicos. El making of, claro, sí, eso. A lo largo del recorrido. Y es verdad, ha sido, sobre todo los primeros meses, eran muy insatisfactorios para los dos, porque yo escribía mucho, Clara es muy dura, para bien, corrigiendo. Entonces yo le mandaba 8 folios y me decía, están bien un par de líneas, un par de palabras. Y yo decía, ¿pero qué ha hecho esta mujer con lo que yo he escrito? Si ha cogido 2 ideas y poco más. Y volvía otra vez con 6 folios. Y decía, muy, muy, muy oportuno ese adjetivo de la página 4. Era como, ¿pero qué está pasando, no? Sí. Cada uno nos movemos en un terreno cómodo, y yo sobre todo me sentía incómodo por ella, porque yo decía, no estoy dando en el lugar que ella quiere que dé. Y en esa confrontación positiva, ¿no? de colocarnos juntos, fue surgiendo el diálogo de qué queríamos hablar, ¿no? Entonces, para mí se me hacía a veces complejo, desconcertante, no cargar más en la ciencia, y a ella se le hacía a veces insoportable el cargar tanto en la ciencia, ¿no? Y además ella intuye, yo describo de manera constante, ella no repite, yo repito mucho, porque la ciencia hay que explicarla muchas veces, y además por caminos distintos. A la hora de narrar, las maneras eran muy diferentes, y eso llevó mucho tiempo. Y ella a la vez preocupada en cómo orquestamos todo esto, cómo se estructura este libro, es decir, cómo se hacen de 2 voces una, sin que, como dice ella, yo me apropie del libro, ¿no? Esa labor, hubo un momento en el que ya vimos dónde estaba la estructura y el cuerpo, y es donde empezamos los dos también ya, yo creo que a escribir de una manera más cómoda. Yo ya iba sabiendo lo que ella quería, ya iba liberando un montón de taras. Y le traía ya los adjetivos, vamos, con todos los pinchos quitados, así puesto, toma. Ahí bueno, está el adjetivo. Yo me pasaba autocorrectores me autopulía antes de enviárselos a Clara, y Clara me reñía y me decía, que no, tú mándamelo todo, que ya lo pulo yo. Digo, no, si el camino tiene un aprendizaje que yo lo quiero tener, y ha sido muy generosa en ese proceso creativo. Mira, ahora me acuerdo. Recibía tus textos y pensaba, pobre Raúl. En serio, se lo comentaba a mi marido, decía, pobre Raúl. Eso es lo que dijo el otro día el editor. Cuando presentamos el libro en Madrid, empieza Clara a contar el proceso creativo del libro, se oye allí entre las 100 y pico personas, se oye un lánguido, pobre Raúl. Y era el editor, era Juan Quesamayor, y dice Clara, ese señor era hasta el día de hoy mi editor. Este fue mi editor. No, yo creo mucho, esto parece contado así como un poco en broma, pero creo mucho en la palabra precisa, ¿no? O sea, creo que el lector merece recibir exactamente lo que quiere recibir, y que es un acto de amor hacia el lector, ¿no? Darle lo mejor que uno puede. O sea, yo creo que el oficio de escritor es así. No es un ejercicio de narcisismo personal, sino una búsqueda de comunicación profunda. Entonces se acerca bastante a la poesía, en el fondo, ¿no? Completamente. Que uno debe poner exactamente lo que debe poner. Entonces para mí era más cómodo decirle todo bien, mira adelante, tú puedes, pero que el libro se va al diablo, así, ¿no? Entonces no podía ser. Y la búsqueda esa, yo creo que fue una búsqueda humilde por parte de Raúl y generosa de mi parte, porque a mí también me costaba decirle te quito todo, o sea, es duro, o sea, yo hubiera preferido no tener que hacerlo, pero creo que en este proceso de tomar estas decisiones aprendimos a pensar juntos también, ¿no? Y en no ser facilones, ¿no? Yo creo que la facilidad no sirve, la precisión sirve, y es la base de la comunicación. Y estamos en un mundo donde nos comunicamos muy mal, con muchas palabras, no decimos lo que hay que decir. Entonces, esta búsqueda de precisión es lo que hace de la literatura un arte. Entonces, claro, yo no podía ceder ahí. Entonces, y además Raúl lo entendió perfectamente, que yo te lo agradezco un montón. O sea, que fue capaz de aguantar que su narcisismo se hiciera polvo. Y yo también de sentirme una bruja. O sea, cada uno tenía su peso, y eso ayudó a que pudiéramos ir adelante. En el fondo ahí, claramente, el libro entero es el intento de demostrar
cómo funcionan las metáforas en términos absolutos. Es decir, y cómo la restauración de algo que no existe o la creación de algo que no existe a través de una palabra de las que señaláis cuando tú dices, mándame palabras, y tú de ahí le seleccionas 2 o 3. Una de ellas es mutualismo. Sí, muy bonito. Como esa idea de decir, oye, estamos trabajando juntos y vamos a ir juntos hacia un objetivo, que todavía no sé muy bien cómo es, pero el libro en su conjunto es exactamente lo mismo cuando tú relatas de manera maravillosa cómo él, a través de las relaciones con su mujer y con su hija, va viendo que aquella gravera que tú restauraste para convertirse en 25 años se convierte en un paraíso. Esa es la verdadera aventura del libro. Eso es lo que yo descubro tarde, porque los libros se descubren tarde. El libro es muchos libros a la vez, aunque es muy chiquito, pero tiene una parte que es como una novelita, y esta novelita es la vida de Raúl. Entonces yo cuando descubro que la vida de Raúl tiene mucho que ver con lo que es la recuperación y que todos perdimos un paraíso, en cierta medida la infancia es un paraíso y lo perdimos, y avanzamos hacia la búsqueda de otro paraíso, de crear algo en el mundo, voy haciendo como su historia, le voy pidiendo, ¿no? Le digo, cuéntame esto me sirve, aquello me sirve. Y dentro del libro está mezclada la voz de Raúl desde un niño a un adulto que recupera un bosque. O sea que un niño dolorido, con muchos problemas, de pronto transita una historia que lo convierte en un adulto creativo. Entonces, a mí esto me parecía fascinante. Y digo, esto a mí me sirve. Y una vez que uno tiene esa línea, sobre eso es como colgar la ropa. Sobre eso vas poniendo los temas. Y cuando tú te ves como protagonista con una historia de esa manera, no, que solo... pobre Raúl, porque yo estoy acostumbrada, o sea, a mí mi vida privada no me importa nada, yo cuento todo lo que sea un buen tema literario, venga, lo pongo. Sí, pero pobre Raúl no estaba acostumbrado a una especie de striptease público, que además te lo van a publicar. ¿No? Si quieres, cuéntanos, Raúl, cómo te sentiste. Porque tú empiezas además diciéndole... Dime algo que no le hayas contado a nadie y ten cuidado con lo que me digas porque lo voy a publicar, o sea que... Sí, es como 2 partes de... Sí, yo creo que es una de las primeras frases que me dijo Clara en un encuentro de bosquegrafías en Asturias, que yo la vi y la fui a saludar, como la escritora que ella, como la escritora que era y que es, y de repente me salta lo de cuéntame algo muy íntimo que no le hayas contado a nadie. Era por divertirme. Sí, pero además miraba como te miran como miramos a los animales en los zoológicos, a ver qué hacen, ¿no? Pues yo me sentía ahí como en la jaula diciendo, ¿qué estás mirando, no? Esta antropóloga. Y sí, le fui sincero, le solté una, que yo creo que miró como diciendo, bueno, es de fiar, ¿no? Porque no tiene esa privacidad que ya muchas veces... Lo que pasa es que Clara está muy acostumbrada a contar un montón de realidades a través de su propia vida, ¿no? El exilio, el dolor fértil, que me encanta esa expresión, y su familia, como dice ella siempre, cada vez que va a publicar un libro se echan las manos a la cabeza a ver qué cuenta. Sí, tal que así. Yo presento un libro. Lo primero que hago es decirle a mis hermanas, lo siento mucho que tengo que contar, no sé qué y no sé cuánto, y a mi amiga Pepita, lo siento mucho que usé tu vida y tu historia y ese amante que no debería haber hablado nunca de él, lo puse en el libro. Ahí continúo. Sí, al principio, cuando iba sucediendo el libro, porque el libro se va sucediendo y según lo leáis veréis que el libro se va sucediendo, es decir, se va contando el libro a sí mismo, es un libro que se está contando a sí mismo, cómo se va construyendo. A mí se me hacía rarísimo, yo decía, ¿cómo me puedo ver yo como un personaje dentro del libro, no? O sea, yo siempre había escrito, cuando escribo Herbario Sonoro, escribo Arboreto Sonoro, los 2 libros que hice para Radio 3, ¿no? O con Radio 3, yo escribo de lo ajeno. O sea, puedo dar mi parte de mi percepción de la naturaleza, puedo dar parte de mis encuentros en la naturaleza o con las gentes de los pueblos y tal, pero yo no soy parte del relato. Puedo ser parte de un relato intimista en un momento dado porque sueltas un sentimiento, una emoción, pero no te pones de personaje. Yo no soy capaz de hacer eso. Entonces era como... O sea, cuando te viste ahí, porque realmente tu historia, está cuando ahí. ya la leas, es muy emocionante. Es muy bonita. Es muy bonita, además. Muy bonita. ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo lo has visto los tuyos, además? Solo la he leído así del entorno de mi mujer y me decía, es lo que ha estado pasando. Claro. O sea, para ella era ella había asistido a gran parte del libro, ¿no? En toda su concepción, porque yo hablaba mucho del libro en casa para tratar de entender qué estábamos haciendo, ¿no? Y también le contaba, mi mujer también es bióloga, Manuela, y yo le contaba, pues mira, es que le he contado una movida a Clara, digo que no se la había contado a nadie, porque no fue esa la primera pregunta. Luego
hubo un montón de, como dice ella, estás cometiendo sincericidio, ¿no? Te estás suicidando a base de sinceridad, ¿no? Entonces, era también sacar un montón de pequeñas vivencias muy puntuales, muy crueles, de las que te acuerdas con 8 años o de 10 años, que no te van a olvidar nunca, y como a mí en un momento dado me di cuenta, a base de reflexionar con Clara, que a mí la naturaleza me había hecho duro y me había salvado. Te había salvado, claro. Y de hecho a día de hoy, si me dedico a lo que me dedico, seguramente tiene que ver como una forma de búsqueda, ¿no? De decir, yo quiero hacer lo contrario, por ejemplo, a lo que hace un personaje que es el amo. O sea, yo no quiero ser el amo era una persona de una finca en la que yo pasé tiempo, que era parte de mi familia, y era un amo, el malo del cuento, el ogro del cuento, ¿no? Entonces yo me sentía siempre muy dolido cuando estaba allí, y cada vez que me sentía dolido, con 8 o 10 años, me iba al río, al bosque, a estar entre los alisos, los fresnos, los sauces, los chopos, y a evadirme de todo eso, y era la manera de huir de manera constante. O sea, para mí mi vehículo de huida era una bicicleta, porque era lo que más me permitía alejarme de ese lugar, y de hecho en esa bicicleta es donde encuentro por primera vez esa gravera que con 8 o 10 años está en pleno rendimiento, y todo porque en un momento dado decidí ir por un camino. No voy a reventar el libro, pero ya ahí había un comienzo de cómo a veces el destino te está esperando. Del hombre en el que te convertirías. ¿Y cuál era tu función? Hay una historia clarísima, ¿no? Un comienzo, es como yo le decía, como el destino del héroe, ¿no? Alguien que sale de una situación difícil, vence las dificultades y consigue un reino. Eso es un héroe, ¿no? Entonces yo vi en la historia de Raúl, que me empezó a contar, una potencia narrativa que la verdad que era una pena dejarla fuera. Ahora, al mismo tiempo entendía el dolor de Raúl de contar públicamente algunas cosas que no había contado. Pero creo que la literatura pide sinceridad también. O sea, no hay, lo dice el libro, no hay verdadera escritura sin dolor. O sea, de alguna manera hay que poder contar lo bueno y lo malo, y ver que de lo bueno y lo malo propio también repercuten en el otro. Si no, no sé de qué estamos hablando. Oye, y yo aquí repito mucho siempre que probablemente lo que nos distingue como seres humanos no es una inteligencia, sino que somos básicamente homo narrativus. Es decir, necesitamos contar para entender. ¿En qué medida a ti todo ese relato te ha enseñado, te ha permitido entender cosas a lo mejor del funcionamiento de la naturaleza, de algo que tú no conocías, porque tú ya habías hecho un libro anterior, ¿no? Como era todo... todo lo que crece. Todo lo que crece. Son 3 libros. Este es el tercer libro que yo hago de una pequeña trilogía mental que tengo. El primero es Una casa lejos de casa, que habla de la pérdida de la tierra, o sea, del exilio, de ser extranjera. El segundo se llama Todo lo que crece y habla de, es un canto a la naturaleza. Eso. Y el tercero yo quería que fuera sobre los árboles, ¿no? Durante la pandemia a mí los árboles me parecían los que sobrevivían sin problemas, no aquellos que el ser humano se retraía y ellos florecían a lo loco, ¿no? Entonces yo digo, aquí hay algo que me estoy perdiendo. Y esa fue la razón por la cual empecé a charlar más con Raúl. Porque aquí hay un conocimiento que yo no tengo. Entonces, a mí el libro sí que me transformó, me hizo saber todo lo que no sé probablemente, o intuir todo lo que tendré que seguir estudiando, ¿no? Entonces, la verdad que fue un camino, yo creo que súper positivo para los dos. O sea, cada uno buscaba algo. No sé si buscaba algo el pobre Raúl, yo sí buscaba, yo quería aprender. Sí, para mí era el saber narrar. O sea, cuando escribes, pues tienes, no voy a decir un estilo, pero tienes un modismo, una forma de trabajar, y de repente Clara abría la caja de herramientas y te decía, no, tienes todas estas posibilidades para narrar. Vamos a romper un texto que es muy científico y que tiene 20 líneas seguidas, lo vamos a romper y lo vamos a convertir en un diálogo. Entonces lo que en un momento dado está contado como una especie de microensayo... Pero eso no lo invento yo, eso lo inventa Platón. Perfecto. Claro. Es que no hablé con Platón. No. Pero sí, está puesto. ¿Por qué no lees el libro? La mayéutica, ¿no? Sí. Claro, ella lo cuenta, pero lo que es evidente para ella, para mí no lo era. Y a lo mejor lo que es muy evidente para mí, para ella no lo era. Es decir, el hecho de que, digamos, que los árboles están vivos y muertos a la vez, a ella le parecía sorprendente. Es decir, los árboles sí, en su ser están vivos, pero lo que vemos vivo de un árbol es, yo que sé, un 2% del conjunto del árbol, porque lo que vemos es toda la parte exterior, las hojas, las raíces ni las vemos, pero todo el conjunto del árbol, todo el interior, toda la madera, es madera muerta.
lo único que hace es servir de estructura, sujetar el conjunto del árbol. La vida del árbol está en los últimos 4 o 5 milímetros. El resto es sustento, es decir, es soporte físico, biomecánica que sujeta al árbol, ¿no? A mí me parecía una evidencia, es decir, es algo que como biólogo y como todos los biólogos, arboricultores, ingenieros de montes, es algo que sabemos, ¿no? Entonces era siempre como un quid pro quo, ¿no? Yo te doy, tú me das, y maneras en las que había que eliminar tropiezos dentro del libro, maneras en las que contar un hecho científico mezclado con un hecho narrativo daba un juego espectacular, ¿no? Lo que se llaman las propiedades emergentes, de cómo emerge algo por la sinergia de varios elementos, ¿no? De cosas que se acercan, ¿no? Una tarta de fresa no surge porque tú juntes harina, agua, calor y las fresas, el azúcar. Es la combinación de todo, porque si lo metes todo junto en una cazuela no sale. Entonces todo tiene su proceso, su momento. Pues ese es el aprendizaje del escribir, ¿no? Y solo ha asomado un poco a todas las formas y maneras en las que educa Clara. Entonces, claro que es un aprendizaje, porque a un comunicador, a un divulgador, lo que le da es un montón de herramientas de cómo contar conocimientos de la naturaleza, conocimientos de los árboles, conocimientos de la ciencia, con otro montón de caminos distintos. Y cuanto más piensas y eres capaz de contarle algo a alguien que es complejo, mejor lo entiendes tú. O sea, eres tú capaz de hacer como una especie de autoanálisis de cómo lo estoy contando. Y eso es fascinante. O sea, ¿cómo le cuentas a alguien? No sé, ahí hay una historia que contamos de los kauris, unos árboles de Nueva Zelanda, que unos biólogos que están haciendo senderismo se encuentran un tronco cortado, del que solo está lo que queda del tocón y unas raíces, y una intuición les lleva a pensar que ese árbol está vivo, en mitad de un bosque esplendoroso, y un tocón, pues se meten en aparataje y se dan cuenta que sí, que el árbol está vivo. Dice Clara, pues que son árboles zombies. Y bueno, pues, más o menos, es decir, ahí hay una historia, y me empieza a hacer preguntas, ella me empieza a preguntar para que yo le explique cómo está ese árbol vivo, qué hace que ese árbol esté vivo, y la pregunta fundamental, ¿por qué ese árbol está vivo cuando aparentemente está muerto, ¿no? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Sí, sí. Hay Si una la naturaleza sirve para algo, ¿no? ¿Para qué está vivo? Hay una cosa que yo creo que es muy interesante también cuando empiezas a estudiar el concepto del bosque, el árbol, etcétera, etcétera, y te encuentras el bosque como una de las grandes cunas de metáforas de toda nuestra cultura. Y a partir de ahí habláis de Tolkien, de los árboles que andan, habláis del bosque como el espacio psicológico, pero también real, donde suceden las historias, donde se produce la creación, o sea, las pruebas que el héroe tiene que ir superando, ¿no? Para convertirse en tal. Y de pronto hay algo que se ve que es que la descripción científica del proceso se parece mucho a la metáfora narrativa con la que se cuentan las historias. Entonces, cuando llegas a algo, porque tenemos un poco la sensación siempre, los seres humanos, de que su época es la mejor y que todas las anteriores no sabían nada y que hemos venido aquí ahora a iluminar. Y sin embargo, hay muchos de esos saberes que no se sabe cómo se medían, probablemente, o cómo se demostraban, que estaban en el origen de la propia cultura. Ya estaban esas historias, contadas de otra manera, ¿no? La pregunta es, ¿qué es antes? Claro. ¿Ayer? ¿Hace 100 años? ¿Hace 100 millones de años? ¿Cuándo es antes? ¿No? Y justamente ayer estábamos en Sevilla, que tuvimos que ir por promoción, y estábamos viendo la Catedral de Sevilla, y hablábamos, o sea, para mí un bosque es un espacio espiritual, entre otras cosas. ¿Por qué es espiritual? Porque los árboles tiran para arriba, señalan el cielo, y hay algo de ese movimiento ascendente que a mí me hace sentir algo místico. Yo no soy creyente, pero hay algo místico relacionado con la belleza. Entonces veíamos la Catedral de Sevilla y las agujas góticas. Yo siempre he pensado que el gótico surge de los bosques. O sea que un bosque es gótico, naturalmente gótico. Y esa emoción no termino de entender de dónde viene. Viene porque yo soy un chimpancé que de pronto, subido a un árbol, mira al cielo y dice, wow,
¿Por qué? Y tiene ¿no? un ataque de trascendencia o de Le da conciencia. y no tiene lenguaje para decir uy, Sí. ¿no? Entonces, todo esto yo creo que en estos monitos que somos nosotros coinciden y lo podríamos llamar la belleza. Es aquella sorpresa que al mundo nos prepara y que no sabemos describir. Y en ese sentido el bosque yo creo que aúna cosas como Edipo Rey, que por cierto empieza en un bosque, los cuentos de hadas, la búsqueda del bosque mismo, el bosque como metáfora, la necesidad de superar las dificultades. O sea, todo eso es un paseíto De con hecho, mi nieto por el bosque. De hecho, además, claro, una de las epopeyas más antiguas es la del Gilgamesh y todo Gilgamesh, el proceso de por Gilgamesh ejemplo. en el bosque de cedro. Yo quería, porque tenemos aquí una fotografía que hemos seleccionado un poco, porque el título es Un árbol de compañía. No sé si es bueno contarlo o no, o le dejamos a estas criaturas que tengan algo. Momento publicitario. No voy a hacer la merdellonada de que estos señores digan cómprenme el libro, pero lo voy a decir yo, que no me llevo un céntimo de eso. Compren el libro, puñetas, regálenlo, dense un lujo. Esto que como dice Clara en un momento, o Raúl Clara, lo que sea, que escriba que probablemente un bosque es como una biblioteca. Y la metáfora la explica, está muy bien tirada. Yo le preguntaba, entonces, una librería es como un vivero, donde tú vas a comprar las plantitas para colocarlo. Bueno, esto es un vivero. En los viveros, no todas las plantas son la hostia. No lo son. Pero hay algunas que lo son. Y yo digo con muchísima alegría que esta es una planta que se tienen que llevar a su casa o regalársela a alguien, porque le van a crecer cosas. Y no va a haber que regarla, solamente va a tener que leerlo y dedicarle tiempo. Minuto publicitario ya terminado. Ahora vamos, un árbol de compañía. Aquí habéis elegido, Clara primero, su árbol fundamental, que además es un árbol que aquí crece muchísimo en Málaga. Y que No viene, lo suficiente. No lo suficiente. Lo Tú sabes siento que aquí lo muchísimo. querían quitar porque ensuciaba las calles. Salvaje, claro que Salvajes ensucia las como calles. son, Una claro. barbaridad. Bueno, ahí la tenemos. Háblanos de la jacaranda, que allí no, es jacarandá, ¿no? Allí no, aquí es jacaranda, y de verdad es jacarandá. Es jacarandá. Es una palabra tupí guaraní, Ajá. aguda, y no es la jacaranda, sino que es un señor, es el jacarandá. El jacarandá. Sí, Ay, qué bueno. muy bonito. ¿Y qué nos puedes contar sobre eso? Ilumínanos, porque las tenemos aquí, nos crecen como setas y nos da coraje en que no hay... Además tiene un olor maravilloso. Me encanta. Cuando caen las flores y se medio pudren, que a la gente no le suele gustar, pero a mí es que... Es una mezcla de techo azul con alfombra azul, ¿no? Ahí está. Produce los dos efectos. Y Buenos Aires, yo soy porteña, es una ciudad plantada por un solo jardinero. O sea, por un francés que se llamaba Thais, que es quien arboló la ciudad entera. O sea, es un lujo. O sea, Buenos Aires es una ciudad que camina hacia su fealdad, con unos niveles inconcebibles. Pero Thais nos dio el oxígeno. Y además plantó enormes avenidas. Por eso digo que la cantidad de jacarandas, creo que son unos 15.000 que hay. No, la cantidad de jacarandas que hay en Buenos Aires, o sea, yo tardé años en poder volver en el momento de la floración, porque es un gozo. Y se dice, es muy jacarandoso, como decir, es muy alegre. ¿No? Eso, incluso Yo creo sí. que ese adjetivo todavía se utiliza aquí. Aquí está Virginia, que también es escritora. Jacarandoso se utiliza también. Herminia, perdón, hay Virginia, porque te he dicho Virginia. Perdón. Ahora te voy a Y sería pasar como un homenaje a los árboles de la ciudad. Yo soy bastante urbana también. Mira, aquí Y me tenemos parece que una el árbol avenida. en la ciudad es una especie de alegría, bueno, el futuro es posible, ¿no? Sí. Cuando vemos los árboles. No cortéis los jacarandás, por el amor de Dios. No, aquí entran esos ataques de talamiento impulsivo. Compulsivo. Pero compulsivo. Y hace mucho daño. De hecho, hay que no habrás visto, porque he visto que otro de los árboles que tú recuerdas es el palo borracho. Ese es nuestro. Ese es vuestro. Pues también tenemos uno de los árboles más famosos de Málaga, el que llaman el barrilito, que está enfrente de la entrada del puerto, que es un palo borracho. Bueno, se habla mucho también de los cantares de ida y vuelta, ¿verdad? Claro. Con la música, yo creo que los árboles también son cantares de ida y vuelta. Y es evidente que Andalucía y América Latina están muy unidas.
y la botánica ahí de vuelta. A mí me encanta porque de pronto me encuentro con un trozo de Buenos Aires aquí. Y es una especie de placer, pero son árboles nativos allí. Claro, pero hace falta gente que vaya de ida y Bueno, vuelta. los botánicos que los sepa. traían, claro, evidentemente. ¿Y la lleva ya al jardín botánico? No va a dar tiempo, ¿no? Aquí no, si venimos... como Bueno, muy esto la apurados. próxima sí tenéis otra. Sí, el Jardín de la Concepción aquí es una... Que también es un jardín de ricos que se traían Claro. árboles, y de una señora que decía, mira, tú entre los negocios y extorsionar a la gente de allí, tráeme unos arbolicos, anda. Y Anda, eso, anda, aquel- majo. Anda, majo. Le mandaba como tú a tu marido. Es Era... un espacio silvático impresionante. Yo que cada vez que voy tengo que echar un día entero porque me quedo tan abstraído. Es asombroso. Y creo que la gente que lo plantó hizo un acto de generosidad tremendo porque nunca lo llegaron a ver con el esplendor con el que lo vemos nosotros. Es decir, el ir a disfrutar del Jardín de la Concepción es el acto de generosidad, repito, de hace siglo y medio o más. Ayer. Y el jardinero, cuando planta o diseña y planta un jardín, nunca va a conocerlo en su esplendor. Él lo está imaginando en la cabeza. Nosotros estamos viendo lo que ellos imaginaron, pero no lo que Están vieron. confiando, además, Sí, confía sí. en el futuro. El jardinero confía. Y es Sí. una escena en tiempo real, porque siempre está cambiando. O sea, un jardín siempre está cambiando. Creemos que el paisaje es una postal fija, y decía Sorolla que aun cuando no se moviera nada, se mueve la luz. Entonces el bosque o el árbol siempre está en movimiento. Y el árbol de compañía busca un poco eso, el tratar de que cada uno de nosotros elijamos un árbol con el que nos queremos sentir, con el que queremos sentirnos acompañados, ¿no? Los árboles de compañía tienen una historia dentro en la que se explica por qué, no la vamos a descubrir, pero Pero es muy bonita la historia. sí, es una historia relacionada con nuestra hija. No la vamos a decir. Nuestra hija, de No. Manuela y mía, da nombre al libro, pero la portada es de obra de Julieta, que es la hija Mi de, hija, sí. de Clara, ¿no? En este concepto del árbol de compañía, para mí un árbol de compañía es este señor que está aquí, que se llama el alcornoque de los Carretos, que está en Valdelosa. Es un ser vivo que tendrá 600 años y del que me enamoré nada más que lo vi porque me lo enseñó un antiguo sacador de corcho, el señor Remijo Sánchez, que yo me fui a hacer un trabajo etnobotánico allí, me dijo, te voy a llevar a un árbol que te va a gustar. Pues cuando me lo enseñó dije, me va a gustar, o sea, no era capaz de reaccionar. Aquí se me ocurrió el concepto, debajo de ese árbol, el día que lo vi, se me ocurrió el concepto de catedral viva. Digo, Dios mío, esto es una catedral, esto es una frase de Margalef. Ramón Margalef, uno de los mejores científicos españoles, decía que los árboles eran las catedrales de la naturaleza, y cuando estaba debajo del árbol dije, esto es una catedral, digo, pero esto es una catedral viva. Y a este árbol he llevado a muy poquita gente, siempre amigos, siempre gente cercana, y siempre me han ocurrido cosas extraordinarias, ¿no? Clara tiene un viaje pendiente a este árbol. Entonces este es un árbol con nombre y apellidos, de hecho se llama así el árbol de los Carretos porque iban muchísimos carros de los sacadores de corcho a sacarle todo el corcho que explotaban, y tenían que ir varias veces. Este es el árbol que lleva más carretos, no era el árbol de los Carretos, tenía un gemelo enfrente que se quedó demediado por un rayo. Y hay otro pequeño árbol al lado de donde vivo, de nuestra casa, que es un ciruelo japonés, que me fascina, y me fascina verlo durante todo el año. Entonces, lo del árbol de compañía es elegir qué árbol quieres que sea tu árbol de compañía, aquel árbol al que quieres seguir, al que quieres ir a ver. Para mí hay uno de proximidad, que es ese... Que es como un daimon, ¿no? Una cosa de Claro, lo que hablan uno de tu animal de poder y ese tipo de Te historias. protege, además. Nos gusta lo del poder. Pero hemos sido auténticos seguidores fervientes de los árboles. O sea, antes de todas las culturas cristianas, todas las culturas paganas precristianas han sido arboreoteístas, por decirlo, o dendroteístas, ¿no? Los árboles han supuesto, los tejos eran los elementos referenciales de un montón de culturas como los celtas, igual que otro montón de árboles, ¿no? Los robles en las zonas más de Centro Europa. Entonces, nuestros primeros dioses han sido los árboles. Ha sido la manera en la que empezábamos, entre comillas, a venerar a otro ser vivo que no fuera nosotros. Y es un tipo de teísmo que me parece a mí que es mucho más racional de toda la mierda que después hemos ido elevando. Esto también me lo manda y pone
El pendrive. Explícame qué es eso. Digo, yo veo bellotas. Es un pero racimo no de creo. bellotas. Tú insertas un pendrive en un ordenador y aparecen un montón de archivos y es increíble lo que puede tener un aparatito así, ¿no? Un pincho. Es increíble todo lo que se puede desarrollar. Tú insertas una bellota en el suelo y es capaz de generar el ser vivo anterior. Ese pedazo de árbol de 600, 700 años. ¿Cómo una bellota puede contener toda esa grandiosidad que hemos visto antes? ¿Qué cantidad de información hay ahí adentro, contenida, que no somos capaces de acceder a ella, internarnos en ella, pero el suelo simplemente es el hardware que lo abre y lo levanta? ¿Cómo puede estar metido dentro de una bellota toda la información que le dice al árbol cuándo tiene que tirar las hojas, cuándo las tiene que levantar, cuándo va a perder las ramas, cómo va a recuperar esas ramas, cómo se va a enfrentar al viento, a la tormenta, cómo se va a enfrentar a la sequía, cómo tiene que buscar el agua, cómo tiene que evitar los tóxicos dentro de la tierra, cómo debe colocar las hojas para que exista una equidistancia con respecto a la luz? Todo eso ahí. Es el mayor pendrive del mundo, ¿no? O sea, Y lo otro que las raíces. Esta es la imagen que le encanta a Clara. Me encanta. Sí. Cuéntanos porque te encanta, porque Que no puedo porque está arriba y no la veo. la de los las A mí me raíces. gusta porque tiene un punto impúdico, ¿no? Muestra lo que nadie muestra. Y porque me decías hoy que sujeta a la vez que alimenta, ¿no? O sea, se sostiene en la tierra mientras está alimentando. Y a mí la exhibición de las raíces siempre me parece, no sé, como un pensamiento mágico en realidad. O sea, si pudiéramos contar nuestras raíces, ¿no? ¿Cómo serían nuestras raíces? Yo siempre reflexiono en esto. Yo digo que soy como una orquídea, ¿no? Que me puedo coger de cualquier planta y ahí vivo, no necesito tierra. En cambio, otra gente necesita estar atornillada a la tierra. Entonces, también me parece, una cosa es pensar cuál sería nuestro árbol de compañía y otra cosa qué raíces tenemos. Pero no raíces nacionales, sino raíces. Y cómo estamos representados en eso. Entonces, a mí esta foto me encanta. Como juego, digamos, de autoindagación psicológica y descubrir cómo es uno, me parece muchísimo mejor y más hermoso que el de derrochar, que normalmente a lo mejor te sale una psicopatía que no tenías ni idea que estaba por allí pululando. Que siempre sale una mariposa. Sí, hay una mariposa, le acordáis aquello, ¿no? De una cabeza abierta por la mitad. Quiero darle también un poco de voz al público para que pregunte. Perdóname, Herminia, perdón, pero ya sabéis que estoy dañado. Es la edad. Hola. Buenas tardes. Muchas gracias por venir a Málaga. Ya te había invitado, aunque fuera a través del libro, te había hecho como esa invocación para que viniera, pues precisamente a raíz de la jacarandá o de el jacarandá. Tú sé libre, tampoco me das mucho caso. Bueno, yo como escritora lo que me fascina es la idea de escribir un libro a cuatro manos. Entonces yo quería preguntarte físicamente quién lo ha escrito, es decir, porque un libro es pensar, es elaborar, pero sobre todo es teclear y hacerlo, pues ahora sí, evidentemente en un archivo Word. ¿Quién lo ha hecho? ¿Lo habéis hecho los dos, de verdad? No, lo hice yo el libro. O sea, lo aceptó Raúl y también lo hice con partes de cosas que me mandaba Raúl. Ya. O sea, yo lo que hice es que era imposible escribir en serio Claro, a es cuatro que a mí manos. es que me resulta tan... Yo he intentado, No es incluso viable. textos pequeños, de un artículo con una amiga, intenté escribirlo, es imposible. No es viable, pero yo le mandaba todo a él para que lo consensuara también. Ya, o sea, ya. que no es mío. O sea, yo lo generé, pero no es mío realmente, porque si él no hubiera opinado, no hubiera consensuado, no me hubiera dicho sí, esto sí, esto no hubiéramos llegado a nada. Yo he escrito varios libros en conjunto y dicen que cuando tú escribes con una persona o te acuestas con ella o la matas. Y no casi hemos hecho está ni una muerto, cosa pero ni la tampoco- otra. no está No, muerto. hay que conseguir un punto medio. Yo creo que nos ayudó bastante que nos veíamos muy poco. ¿No? Porque como Hablabais viajamos los dos mucho, era mucho también a través de texto escrito que nos relacionábamos. Y creo que los dos hemos sido bastante delicados con el mundo del otro. Así, bueno, yo entiendo lo que le pasa y supongo que Raúl entendía lo que me pasaba a mí.
Pero entre los dos no era yo quien iba a dar la teoría sobre los árboles, ni era Raúl quien iba a dar la estructura del libro. O sea, así de fácil. Era el encuentro de las letras y las ciencias. Entonces funcionó, la verdad que no hubo ni un tropiezo en todo el libro. Sí, Muchas gracias. Escribir, hemos escrito los dos mucho. En el momento en el que se pacta que la mano de obra literaria sea la de Clara, eso agiliza muchísimo. La segunda parte es que el libro hay que escribirlo. Es decir, Claro. el libro tiene que estar dotado de textos, tiene que estar dotado de párrafos, y quien los va cogiendo todos esos textos y los va transformando en el formato y en la estructura es Clara. Es decir, había un diálogo constante de estarnos intercambiando constantemente textos y libros, y porque también hay un Y montón opiniones y muchas cosas, ¿no? hay muchas citas de otros autores y estamos intercambiando Algunas son de constantemente. Raúl, que están puestas como mías y al revés, y el libro lo dice. Tú sabes que no se va a saber del todo quién escribió qué. Y de hecho es imposible saber del todo, porque si yo necesitaba una frase y la había generado Raúl, yo se la robaba, pero tranquilamente. Porque al final la escritura siempre es un sistema de préstamos. O sea, siempre que escribimos estamos robando algo de alguna parte. No estamos inventando el género novela cuando escribimos. Entonces, a mí no me produce ninguna tensión esto, al revés. Me enriquece muchísimo la manera de pensar la literatura. Hay una cosa, ahora haces la pregunta, perdona, que a mí me ha encantado también cuando habla y dices directamente que qué tontería es esto del bien y el mal a la hora de hablar de la naturaleza. Cuando hablamos de digamos, el movimiento... Mira, ese libro que escribió el fundador de esta librería, La Simbiosis, una tendencia universal en el mundo de la vida, que está editado por Ediciones Genal, habla sobre todo de Lynn Margulis. ¿Y qué significa exactamente el sentido de lo simbiótico? Porque la gente cree que lo simbiótico es... buenos días, señora Tortuga, ¿me permite hacer...? Sí, espere, que vamos a hablar... No, o sea, la simbiosis tiene una tensión tensión constante. Sí. Y yo creo que eso lo habéis reflejado ahí. Es un texto profundamente simbiótico y, de nuevo, en metáfora de cómo se producen las cosas. Y de las ciencias y las letras, volvemos a lo mismo. Efectivamente. Que ese era el eje del libro, decir, mira, te vamos a contar esto que es científico de una manera totalmente literaria. Claro. Era eso. Como decís también esa cita que tú has utilizado en muchísimas ocasiones. La ciencia es poesía demostrada. Sí, La sí. ciencia es poesía demostrada, que es una frase de esta... que os la pongáis en el salvapantalla. Voy a hacer una camiseta de la ciencia es Sí, poesía es demostrada. claro, esa frase, Pero ¿por qué ejemplo, los que inventáis tanto perdéis tanto dinero? Es que porque la no se ciencia puede de las letras hacer y el todo, dinero. no se puede hacer todo al mismo tiempo. Efectivamente. Y porque la felicidad Pero hay no- que tener una hija, una sobrina, alguien que se ocupe de Del patrimonio. Eso lo dejamos para otro patrimonio. día. Sin hacer daño. Discúlpame, que tú querías hacer una pregunta. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Dime tu nombre, por favor. Ramiro. Argentino Ramiro. seguro, Sí, estaba sí, de segura, Buenos ¿no? Aires también por pensaba. cómo Por cómo asentía- ha cogido el micro. ¿verdad? No, Pensaba que por una buena- cómo asentía con los jacarandás. Sí, una buena foto hubiese sido la 9 de julio con los jacarandás y el obelisco, ¿no? No, estaba pensando primero que me acuerdo de en todo lo que crece, que haces una referencia a los árboles, una explicación física que es recurrir, no me acuerdo si a un sobrino. A mi sobrino, sí. Es una cuestión maravillosa. Y segundo, lo que pensaba mientras te escuchaba y los escuchaba, hay un texto de Felisberto Hernández que habla, que es la explicación falsa de mis cuentos, que él... Un genio. Sí. Lean sí, a Felisberto sí. Hernández. Y esa Cartel. Sí, sí, maravilloso. Y él ahí explica un poco que sus textos son como plantas, ¿no? O sea, que son organismos vivos, independientes a él, y que se insertan como una semilla y al final él va persiguiendo, ¿no? Tratando de darle forma a esta planta que va creciendo. Entonces mi pregunta pensaba, ¿no? ¿Cuánto hay de aquella semilla, de aquella vez que recurriste a Raúl, de esa planta que te imaginaste? ¿Cuánto hay de eso que te imaginaste en este libro de hoy, ¿no? ¿Cómo fue creciendo? ¿Cuál es el resultado o cómo luce esa planta hoy para vos? Mira, no sé si te voy a contestar o no. Yo pienso que en el fondo todo es lo mismo. Entonces, yo intento hacer una escritura extranjera. Una escritura extranjera no puede ser lineal, de ninguna manera, porque sería una traición formal a mis propias ideas. Entonces, yo tengo una escritura fractal. Si hay algo parecido a un fractal es un árbol.
Entonces, realmente yo lo que hago, a lo largo, no soy científica, yo lo que hago es juntar ideas que son potentes en sí mismas. Entonces, ¿llego al árbol por los fractales o llego a los fractales por el árbol? Y esa frase, ese fragmento que decís, sí, es de mi sobrino que es físico. Entonces, yo cada vez que me encuentro con mi sobrino, escribo un libro. Porque él me plantea un problema de la física que yo no sé resolver. Entonces, ese hueco, para mí, es la escritura en sí misma. Y no me acuerdo que me preguntaste. Si esa planta que te imaginaste, si ese texto que te imaginaste cuando recurriste a Raúl... Yo no me imagino el texto previamente, sino creció. que el texto va germinando, ¿no? Y hay varias imágenes de semillas y del plegado, por ejemplo, el plegado de las hojas, que se compara con el Guggenheim, que a su vez se compara con la papiroflexia, que a su vez se compara con las naves en las placas solares, ¿no? O sea, yo creo que en realidad el conocimiento es eso, la capacidad de dejar nuestra tienda particular para acercarnos un poquito a la tienda del otro, espiar y decir, qué interesante lo que está haciendo, me voy a llevar esta idea para aquí. ¿No? Entonces, yo escribo así, juntando ideas que me gustan y armando un árbol o un mundo fractal, llámalo como quieras. Fíjate, esa parte que cuenta Clara de que es la vernación, ¿no? De cómo las hojas están replegadas dentro de sí mismo, Dos chiquititas ahí dentro de una guardaditas. yema, que tienen además que tener una colocación exacta dentro de la yema para que primero estén protegidas, segunda se puedan abrir con facilidad y tercera en esa apertura no se dañen. Es decir, y eso es lo que aprenden los ingenieros de satélites para abrir las placas solares en los satélites. ¿Y el origami? Y el origami, bueno, cuando yo le tenía que contar a Clara que era la vernación, porque le encantó la palabra, le encantó el concepto, al final vino todo a través de la etimología y de todo lo que tiene de cantidad de palabras una única palabra. Cuando tú vas a explicar una palabra el significado, tienes que replegar todas las palabras que hay dentro de ese significado, ¿no? Y según íbamos dialogando me decía, pero eso es muy borgiano, eso es muy Borges, ¿no? Borges, por ejemplo, dice el báculo ciego. Y no es el báculo ciego, es el hombre ciego que tenía un bastón que era blanco y con eso era su báculo ciego, de ciego. Entonces, él está haciendo vernación, está plegando un montón de significados dentro de algo muy pequeñito. Es lo mismo, es fascinante, ¿no? Y pensábamos en el Guggenheim también, que Frank Gehry cuando piensa un edificio agarra un papel, lo estruja, lo tira al suelo y ahí cuando se abre encuentra el edificio. Es lo mismo al revés, ¿no? Entonces, la verdad que si tomáramos este concepto y profundizáramos muchísimo en él, sería como una especie de fuente de ideas. Entonces, el libro está todo el tiempo dialogando así como posibilidades de encuentro. Ese es lo que acaba de ocurrir ahora, es como va sucediéndose el libro a medida que se va escribiendo. Tal cual. Cuando yo le tenía que contar cómo se creaba un bosque, cómo van entrando las distintas etapas de pradera, luego pradera y matorral, luego pradera y matorral y un poquito de árboles, luego pradera y matorral, los matorrales van desapareciendo, los árboles ya van cubriendo, Es fascinante, fascinante. Todo ese concepto de la creación del bosque, yo no sabía cómo contárselo a Clara y se lo conté a través de una biblioteca. Digo, a medida que madura la biblioteca de una persona, hay libros que van entrando, hay libros que van saliendo, hay libros que son clave para que puedas leer otros libros. Igual que en la naturaleza hay especies que en un momento dado entran en todo ese capítulo de sucesiones y esa especie permite que entren otras. Como nuestra vida misma. Es exactamente ¿No? igual. Hay gente que muere, gente que nace. Entonces, todo eso va armando lo que es nuestro mundo, claro. Y en ese momento yo creo que ese fue el momento del encuentro real de los dos. Después de haber intercambiado textos, después de haber escrito mucho y tal, de repente fue el momento del diálogo, de vamos a contarnos las cosas como el otro las ve. Entonces yo le tenía que contar a Clara cómo era la creación de un bosque a través de la creación de una biblioteca, ¿no? Siempre era ese camino de ida y vuelta y era lo de escríbelo. O sea, yo se lo contaba tal y me decía, escríbelo. Y ahora te lo tacho. Y ahí empezaba, Sí, ahí quedaba. y ahí empezaba la poda literaria. Bueno, la poda y las analogías, ¿no? Los Sí. caminos de hacer analogías todo el tiempo. Si sos argentino me entenderás perfectamente. Cuando uno emigra o se va de un país, el vocabulario mismo es análogo. Porque uno siempre está comparando, si sois inmigrantes o habéis cambiado de lugar, esto no es como en mi pueblo es así, en mi ciudad es asá, este árbol está... Estamos siempre como manejando distintas realidades. Entonces, ese proceso de comparación también nos enriquece, porque es una manera de pensarnos en el otro,
Entonces, a mí me parecía, bueno, volvemos a las ciencias y a las letras, ¿no? Pero creo que todo, en el fondo todo es lo mismo. Me he puesto mística. No, Gracias. yo estaba con la duda ahora de abrir el melón. Seguimos, ya estamos en el mundo completamente de las metáforas vegetales, de la conciencia. Pero me parece, como se dice aquí, vastamente, eso es mucho peor para la burra, directamente en este momento. Y además creo que lo que tienen que hacer estos señores es firmaros un poquito los libros que vaya a enseñarles, que os hagan sus preciosas caligrafías, cada uno. Yo la de Raúl la conozco y sé que es hermosísima. La de Clara la desconozco, pero me la voy a llevar a mi casa, seguro. Y simplemente, como hemos venido hoy un poco a recordarle al gran maestro Jedi Joaquín Araujo. Mira, el libro cierra con una frase de Araujo, justamente. Efectivamente. Sí. Tenemos aquí una frase que decía Joaquín. Yo creo que esta es de los árboles. ¿No? Dice, yo planto árboles para que cuando yo no esté, estén los surtidores de transparencia. Yo planto árboles para que cuando yo no esté, otros trinos aniden en los tímpanos de otras personas. Yo planto árboles para que este mundo vea el color de la vida, el verde de las copas de los árboles. Yo planto árboles para que sea menos mortal la muerte. Y hoy, esta vez, tristemente, no te vas a morir, Joaquín, así que a seguir plantando árboles. Y ustedes denle un fabuloso aplauso a Raúl y a Clara y Raúl, por iluminarnos este bosque. Muchísimas gracias.